El cielo se partió con un rugido que sacudió las entrañas del mundo. No era un relámpago ni una nave. Era algo más antiguo, más pesado. Como si el universo hubiera decidido escupir un fragmento olvidado de sí mismo justo en el corazón del imperio. Desde la plaza central, la gente levantaba la mirada mientras los sensores colapsaban, los drones caían del aire y los monolitos de vigilancia se apagaban uno por uno. Solo quedaba ese resplandor anaranjado y creciente, cruzando el firmamento como una lanza de los dioses. Mateo estaba reparando una tubería subterránea en ese instante, bajo los cimientos del Palacio Imperial. Cuando la explosión sacudió el suelo, una marea de polvo y presión lo lanzó hacia atrás. Golpeó una viga, la sangre le nubló la vista, pero aún así se arrastró fuera del túnel agrietado, guiado por el calor y el estruendo. La plaza era un caos. El cometa había creado un cráter del tamaño de una casa. Vapor, fuego y chispas se elevaban desde las grietas. Pero entre la niebla rojiza, una figura emergía. Una mujer. Al principio, solo se distinguía la silueta. Su cuerpo parecía hecho de sombras sólidas, envuelto en una armadura que brillaba débilmente bajo el resplandor del impacto. Tenía el casco agrietado, los hombros chamuscados. Caminó unos pasos, trastabilló, y cayó de rodillas. Los soldados imperiales se colocaron en formación al instante. Rodearon el cráter. Nadie hablaba. Nadie disparaba. Sus visores mostraban códigos desconocidos. Su entrenamiento les decía que esa cosa no debía moverse, que era un artefacto peligroso, que había que esperar órdenes del consejo. Pero Mateo no era soldado. Era humano. Y algo dentro de él, algo más fuerte que la lógica, lo empujó hacia adelante. Avanzó entre las sombras, con la ropa aún chamuscada y las manos ensangrentadas. Saltó la barandilla destruida de la plaza, bajó al cráter con torpeza, resbalando entre los restos incandescentes. Nadie lo detuvo. Tal vez estaban demasiado confundidos. Tal vez, simplemente, nadie se atrevía a moverse. Cuando llegó hasta ella, Mateo se detuvo en seco. La mujer respiraba con dificultad. El casco caído dejaba entrever parte de su rostro, labios agrietados, piel tostada por la fricción atmosférica, una herida en la frente que sangraba con lentitud. Sus ojos estaban entrecerrados, como si la luz le doliera. Y sin embargo, había en su postura algo poderoso. Doloroso, sí, pero imponente. Como si esa rodilla hincada fuera una elección, no una derrota. Mateo se arrodilló junto a ella. ¿Puedes oírme? Sus dedos temblaban mientras se acercaba. No sabía qué hacía. No sabía si estaba tocando una bomba viviente o una diosa caída. Pero había algo en ella, algo roto y sagrado a la vez. La mujer levantó la vista. Sus ojos, al encontrarse con los de él, brillaron con un destello dorado que no era natural. No era humano. Era como si dentro de su alma hubiera una tormenta que acabara de reconocer el primer rayo familiar en siglos. Mateo extendió la mano. Te ayudaré. No estás sola. Ella no respondió. Pero sus dedos se movieron. Lentamente, con esfuerzo, alzaron la mano cubierta por la armadura quebrada. La tomó. Cuando sus manos se tocaron, el suelo bajo ellos vibró. No una explosión. No una descarga. Una pulsación. Como el primer latido de un corazón que había estado dormido demasiado tiempo. Y fue entonces que ocurrió. Desde los balcones del palacio, desde las torres de guardia, desde los puestos de vigilancia, los soldados imperiales cayeron de rodillas al unísono. Todos. Uno por uno. Con los cascos aún puestos, con sus armas en las manos, con los labios apretados. No por elección. No por órdenes. Algo en su instinto, en su memoria genética, en su entrenamiento más antiguo, les hizo doblar la rodilla ante la mujer que ahora se levantaba con la ayuda de un simple civil. Ella tambaleó, pero no cayó. Mateo la sostuvo, sintiendo el peso de su cuerpo, de su historia, de todo lo que aún no sabía. ¿Quién eres?, murmuró él, sin soltarla. La mujer ladeó la cabeza. Miró su propia armadura, las placas dañadas, el símbolo quebrado en el pecho. Y entonces, con una voz seca, rota por el tiempo, susurró. No lo sé. Pero mientras lo decía, sus dedos se aferraban a los de Mateo con una fuerza desesperada. Como si, en ese instante, él fuera lo único verdadero que quedaba en su universo. Y en algún rincón lejano del palacio, una alarma ancestral comenzó a sonar. Porque quien acababa de levantarse, no era cualquier mujer. Era la heredera del imperio perdido. Y estaba despierta. La ciudad parecía contener el aliento.
Las noticias del cometa habían sido censuradas. El Consejo no permitía que los ciudadanos supieran lo que realmente había caído del cielo. Se hablaba de una sonda, de una nave experimental, de un ejercicio de choque controlado. Pero los que habían estado cerca sabían la verdad. O al menos, algo de ella. En los túneles subterráneos, donde los olores a óxido y humedad se mezclaban con el humo de cables quemados, Mateo caminaba en silencio. Llevaba a la mujer envuelta en una capa vieja, como si fuera una refugiada más. Pero no lo era. Cada paso que daba resonaba con un eco invisible que parecía despertarse en las paredes, como si las piedras mismas reconocieran su andar. Ella no hablaba mucho. Desde que habían escapado de la plaza, su mirada oscilaba entre la confusión y la rabia contenida. A veces se detenía y observaba su reflejo en las láminas metálicas de las paredes, tocando el casco roto, las grietas de su armadura. A veces se le escapaba una lágrima sin que ella se diera cuenta. ¿Recuerdas algo más?, preguntó Mateo mientras la guiaba por un pasadizo olvidado. La mujer negó con la cabeza. Solo fragmentos, como sueños rotos. Ruido. Órdenes. Gritos de guerra, y después, nada. Mateo se detuvo. Encendió una pequeña lámpara de plasma y la apuntó hacia una habitación circular, vacía, con un viejo colchón y algunos suministros médicos. Puedes descansar aquí. Estás a salvo. Nadie baja a estos niveles. Ella no entró. Se quedó mirándolo con una expresión extraña. Como si tratara de encontrar algo detrás de su rostro. Algo escondido en su voz. En su olor. En su energía. Tú, murmuró. Mateo frunció el ceño. ¿Qué pasa? Cuando me tocas, siento un calor. Un pulso que me calma. Como si ya hubieras estado en mi vida antes. Él sonrió con tristeza. No creo que nos conozcamos. Pero a veces, cuando uno se siente perdido, el alma reconoce lo que la mente no entiende. Ella se acercó. Estaban solos. El silencio entre ellos no era incómodo, era íntimo. El tipo de silencio que solo ocurre cuando las palabras ya no bastan. Mateo le extendió una toalla limpia, pero en lugar de tomarla, ella puso su mano sobre la suya. No sé cómo me llamo. No sé de dónde vengo. Pero hay algo que sí sé. Desde que abrí los ojos y vi los tuyos, sentí que estaba viva de nuevo. Sus rostros estaban cerca. Tan cerca que el aliento de ella rozaba la piel de Mateo. Y sin más, como un acto de instinto, lo besó. No fue un beso suave. Fue uno torpe, urgente, como si su cuerpo hablara por ella. Como si necesitara probar que aún estaba en este mundo. Mateo no se resistió. Correspondió el beso con la misma intensidad, sus brazos rodeando su cintura, sintiendo el frío de la armadura rota contra su piel. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. No había culpa. No había preguntas. Solo un momento robado al caos. Ella bajó la mirada. Gracias por no tener miedo. No tengo tiempo para el miedo, dijo Mateo, acariciando su mejilla. Tengo tiempo para ti. Pero el momento no duró. Una vibración sacudió el suelo. No como la del cometa. Era más sutil. Constante. Como pasos metálicos acercándose. El zumbido de drones. Voces mecánicas retumbando a lo lejos. Mateo apagó la lámpara. La habitación quedó en penumbra. Nos han encontrado. La mujer, aún sin nombre, apretó los puños. Su rostro cambió. El brillo dorado regresó a sus ojos. No huiré esta vez. Tú no vas a luchar sola. Él corrió hacia un compartimento oculto en la pared. Sacó una lanza ceremonial de filo doble, olvidada desde los viejos días de la resistencia civil. Ella la miró, sorprendida. ¿Sabes usar eso? Mateo le sostuvo la mirada. No. Pero cuando te vi de pie en medio del cráter, entendí que la vida no me va a dar otra oportunidad para hacer algo que valga la pena. Ella tomó su casco. Lo colocó sobre su cabeza. La grieta en el visor parecía una cicatriz viva. Entonces luchemos juntos, desconocido. Hasta que recuerde quién soy. ¿Y por qué el mundo se arrodilló cuando me tocaste? Las sombras se acercaban. Pero esta vez, ambos estaban listos. El túnel vibraba como si respirara. Un susurro lejano, eléctrico y denso, se acercaba por las tuberías oxidadas. Cada paso del enemigo era un golpe seco sobre el concreto, como el sonido de una sentencia que no podía evitarse. Mateo y la mujer, que aún no había recordado su nombre, aguardaban en la penumbra de la cámara central, rodeados por los restos de una estación subterránea olvidada.
Entre los hierros torcidos y las viejas pantallas muertas, ella afilaba el borde de una de las piezas desprendidas de su armadura. Mateo no le quitaba los ojos de encima. Algo había cambiado en ella. Ya no temblaba. Su espalda estaba recta, su voz era firme cuando hablaba, y cada movimiento parecía obedecer una memoria que aún no era del todo suya, pero que luchaba por regresar. Como si la verdadera dueña de ese cuerpo se estuviera despertando poco a poco. Mateo tragó saliva. No tenemos salida. Si bajan por el eje de acceso, quedamos atrapados. Solo hay una vía, pelear. La mujer alzó la mirada. Sus ojos reflejaban la poca luz que venía de los generadores de emergencia. Ya no parecían humanos. No por el color, sino por lo que ocultaban detrás. Había historia allí. Historia que aún no había sido contada. No me molesta morir, susurró ella. Pero no voy a hacerlo antes de saber quién fui, y por qué siento que este mundo me pertenece. Mateo sintió algo apretarse en el pecho. No era miedo. Era una mezcla venenosa de admiración, deseo y peligro. Porque en el fondo, empezaba a sospechar que ella no era simplemente una soldado caída o una comandante olvidada. Ella era mucho más. Y lo peor de todo, él podía sentir que esa verdad los iba a destruir o a salvar. Nada en medio. Un estruendo metálico hizo temblar la estructura. Las compuertas del corredor norte se abrieron de golpe. Desde la neblina emergieron figuras oscuras, cubiertas con armaduras negras, con visores que emitían un resplandor rojo constante. Avanzaban en formación, como una sola entidad, como una plaga bien entrenada. No gritaban. No hablaban. Solo caminaban, seguros, letales. Y detrás de ellos, una figura más alta, más silenciosa, más aterradora. El campeón. Su presencia hizo que incluso el aire cambiara de sabor. Como si se llenara de estática, de ceniza y muerte. Era un gigante recubierto por una armadura viva que parecía mutar sobre su piel. No tenía rostro. Solo un casco liso, negro, sin marcas. Las placas de sus hombros vibraban como alas selladas, y cada paso que daba dejaba grietas en el suelo. La mujer se tensó. Lo conozco. Mateo dio un paso hacia ella. ¿Recuerdas quién es? Ella negó, sin dejar de observarlo. No. Pero sé que lo odié antes, profundamente. Como si llevara en mi alma la marca de lo que él me quitó. El campeón alzó su brazo. Los soldados se detuvieron. Un silencio absoluto llenó la cámara. No se escuchaban respiraciones. Ni motores. Ni órdenes. Solo una tensión insoportable. Y entonces, el campeón habló. Su voz no salió de su garganta, sino de los parlantes del casco. Era grave, distorsionada, y aún así, reconocible. Devuélvemela, humano. Mateo frunció el ceño. Dio un paso al frente, con la lanza ceremonial apuntando hacia abajo. ¿Quién eres para ordenarme algo? El campeón inclinó la cabeza lentamente. Soy lo que quedó después de ella. El arma que nació cuando su traición se consumó. Su sombra. Su castigo. La mujer dio un paso al frente. Su presencia lo llenó todo. Aunque aún no recordaba su nombre, algo se había encendido en ella. Como si las palabras del campeón fueran la chispa final que su alma necesitaba para arder de nuevo. No soy tuya, dijo, con voz firme. Y no volveré a agachar la cabeza. Los soldados comenzaron a moverse. El combate parecía inminente. Pero el campeón levantó un dedo. Todos se detuvieron. Entonces recordarás todo, cuando veas morir al humano que te hizo sentir libre. La amenaza flotó en el aire como veneno. Y justo antes de que atacaran, Mateo la miró. Ella también lo miró, y en sus ojos brillaba algo más que rabia o fuerza. Brillaba miedo. Miedo de perderlo. De verdad. Entonces ella hizo algo que nadie esperaba. Tomó su casco, se lo arrancó con violencia, y lo arrojó al suelo. Su rostro, bañado en sudor y sangre seca, se mostró por completo. Y gritó un nombre. No era el suyo. Era el de Mateo. La voz salió como un rugido ancestral. Como un eco que había dormido durante siglos. Como una declaración imposible de negar. Y el mundo cambió. Los muros vibraron, las luces titilaron, y el campeón dio un paso hacia atrás. Porque en ese instante, él también lo comprendió. Ella estaba recordando. Y el fuego acababa de despertar. El rugido que salió de su garganta no era humano. Ni completamente suyo. Era antiguo, profundo, como si naciera desde una parte enterrada dentro de ella,
una parte que el tiempo y el dolor habían intentado enterrar sin éxito. El campeón retrocedió un solo paso, y ese único movimiento fue suficiente para que los soldados detrás de él dudaran por una fracción de segundo. En la guerra, una fracción de segundo es una eternidad. Mateo sintió que su piel ardía. No por miedo. Por ella. Aquel grito con su nombre resonando entre paredes de concreto se le quedó grabado en el alma. Porque no era un simple llamado. Era un ancla. Un lazo que le decía, aún no te vayas, aún no es tu hora. Quédate conmigo. Ella se giró hacia él. Ya no había duda en sus ojos. No había confusión ni vergüenza. Solo fuego. Determinación. Deseo. Sus labios estaban entreabiertos, la respiración agitada. El sudor se deslizaba por su cuello hasta desaparecer bajo la tela desgarrada que aún cubría parte de su pecho. La armadura estaba rota en secciones clave. Vulnerable. Humana. Y aún así, más poderosa que nunca. Mateo se acercó. Dejó caer la lanza. Ella no se movió. Estás ardiendo por dentro, le dijo él, con la voz ronca. Tú me encendiste, respondió ella. No hubo más palabras. Se lanzaron el uno al otro con una urgencia que no dejaba espacio para el pensamiento. El contacto de sus cuerpos fue brutal, necesario. Ella lo empujó contra una columna derrumbada y lo besó como si fuera lo último que haría antes de morir. No con ternura, sino con furia. Con hambre. Como si hubiera estado buscando su boca durante 1000 años. Mateo deslizó las manos por su cintura, por los restos de su armadura, por la piel caliente que se abría entre las placas rotas. Sintió su temblor, no de debilidad, sino de una tensión acumulada demasiado tiempo. Ella rompió la tela de su camisa con un solo tirón, y sus dedos recorrieron el pecho de él como si buscara grabar cada línea en su memoria. Entre besos y jadeos, entre caricias desesperadas, algo más se tejía entre sus almas. Algo más profundo. Un reconocimiento. Una unión que no necesitaba explicación. Cuando sus cuerpos se fundieron, el mundo exterior dejó de existir por un momento. La guerra, los enemigos, la identidad perdida, todo se silenció. Solo quedaron ellos dos, entre ruinas y suspiros, entre la sangre y la vida, reclamándose mutuamente, cuerpo a cuerpo, sin mentiras, sin máscaras, sin tiempo. Cuando terminaron, ella permaneció recostada sobre su pecho, los dedos entrelazados con los de él, la respiración aún agitada. Nunca antes sentí algo así, murmuró ella. Yo tampoco, dijo Mateo. Se incorporó y le acarició el rostro. Entonces recuérdalo. Aunque todo lo demás se pierda. Que esto quede en ti. Ella cerró los ojos. Se grabó cada segundo en la piel. Y luego se levantó. No pienso dejar que te toquen, dijo con voz seca, ahora más grave, más segura. No permitiré que te arrebaten de mí. Volvió a ponerse el yelmo, aunque roto, como si fuera una corona. Tomó la lanza que Mateo había dejado caer. El arma brilló levemente, como si reconociera su contacto. Los pasos del enemigo volvían a acercarse. Pero ahora ella no huía. Se paró frente a la puerta principal del túnel, los hombros firmes, el cuerpo erguido, las piernas abiertas en posición de combate. Mateo se colocó a su lado, sin hablar. Él no era un guerrero. Pero por ella, por ese instante robado al fin del mundo, sería todo lo que hiciera falta. Ella giró el rostro hacia él una vez más. Quiero hacer un juramento contigo. Mateo asintió. Ella se cortó la palma con la hoja de la lanza, sin parpadear. Luego tomó su mano y repitió el gesto. Juntó ambas heridas. A partir de este momento, nuestras sangres no serán separadas. Si uno cae, el otro arderá. Si uno muere, el otro no olvidará. Si uno triunfa, será por los dos. Mateo apretó su mano con fuerza. Te lo juro. Un resplandor rojo nació de la unión de sus palmas. Algo ancestral. No un hechizo. No una tecnología. Algo que el universo entendía sin necesidad de palabras. El juramento estaba hecho. Y en lo alto, más allá de los túneles, más allá del palacio, las alarmas comenzaron a sonar en todo el imperio. Ella había despertado del todo. Y esta vez no venía a obedecer. Venía a reclamar lo que era suyo. El cielo rugía como una bestia herida. Desde la superficie del imperio hasta los túneles más profundos, todo vibraba bajo el peso de la inminente guerra. Las alarmas no cesaban. Los anuncios del consejo mentían con cada palabra, diciendo que se trataba de una maniobra táctica para garantizar la paz, cuando en realidad los cielos se estaban abriendo para liberar muerte.
Las naves del Consejo descendían como cuchillas encendidas, rompiendo las nubes con violencia, iluminando el horizonte con resplandores fúnebres. Cada nave traía soldados, drones asesinos, máquinas de ejecución. Pero también traía algo más, temor. Porque algo había cambiado. Los sensores del Consejo registraban una anomalía energética que crecía con rapidez. Un pulso nuevo. Un núcleo de poder concentrado en el cuadrante subterráneo 11, en las antiguas ruinas del palacio secundario, justo donde ella se encontraba. Donde ella había hecho su juramento. Mateo la miró desde detrás de los restos de una estructura colapsada. Tenía los dedos ensangrentados, los músculos tensos, la piel ardiendo por dentro. Llevaba una armadura improvisada, ensamblada con partes viejas de guardias muertos y placas recicladas. No era hermosa, pero servía. Y cada parte había sido colocada por ella con sus propias manos, ajustada con una dedicación que no parecía de general, sino de amante. Ella, ahora sin duda, sin miedo, sin vacilaciones, caminaba entre los civiles que comenzaban a rebelarse. Había invocado la memoria de las antiguas casas de guerreros. Había gritado su nombre frente a las cámaras que aún funcionaban, y con una voz profunda, firme, había despertado algo más peligroso que un ejército. Había despertado esperanza. Y la esperanza, cuando arde, es un fuego que no entiende de jerarquías. La ciudad baja comenzó a armarse. Hombres y mujeres que no habían tocado un arma en décadas, se alinearon al ver a la mujer de la armadura dorada caminar junto al humano que la había levantado del cráter. Había algo en esa imagen que nadie podía explicar. Pero todos entendían, no eran líderes por elección. Lo eran por destino. Las naves descendieron. La primera oleada cayó como martillo sobre la superficie. Torres destruidas. Puentes derrumbados. Bloques enteros de piedra fundida. Pero cuando los soldados enemigos bajaron a pie, se encontraron con algo inesperado. Ella al frente. Mateo a su lado. Y cientos detrás. Los ojos de ella ardían con un dorado que no pertenecía a este mundo. Levantó su lanza y la golpeó contra el suelo. El impacto no rompió la tierra, pero rompió la voluntad de los primeros que la enfrentaron. Muchos soltaron sus armas. Algunos cayeron de rodillas. Otros intentaron huir. Pero el campeón no. Él bajó del cielo envuelto en una lluvia de metralla ardiente. Sus pies chocaron contra el concreto con la fuerza de una explosión. Su armadura vibraba, viva, como si se alimentara de las emociones a su alrededor. En su mano derecha llevaba una hoja curva, negra, hecha de un metal que absorbía la luz. Su presencia era como un eclipse. Un silencio terrible. Ella no lo miró de inmediato. Lo ignoró. Se giró hacia Mateo. Le acarició el cuello, se acercó, le besó la frente con lentitud. Recuerda lo que hicimos. Lo que compartimos. Jamás podré olvidarlo. Tampoco quiero que lo hagas. Porque si caigo, quiero que seas la llama que levante a otro. Y si tú caes, ella bajó la mirada un segundo, quemaré este mundo hasta volver a encontrarte. Mateo asintió, tragando con dificultad. Entonces ella se volvió hacia el campeón. Caminaron uno hacia el otro. Lento. Casi solemne. La multitud hizo un círculo natural a su alrededor. Nadie se atrevía a moverse. Nadie respiraba. Cuando estuvieron frente a frente, el campeón alzó su arma. Te quitaron el trono. Yo te ofrecí otra vida. Tú lo rechazaste. Ahora solo puedes morir. Y tú solo puedes fracasar, dijo ella. Se lanzó. El impacto de sus armas sacudió el aire. La lanza chocó contra la hoja curva con una violencia sónica. Las ondas derribaron a los que estaban más cerca. Mateo retrocedió, pero no huyó. Observaba cada movimiento, cada giro, cada maniobra, sabiendo que todo lo que era ella, se revelaba en esa danza de muerte. El campeón era fuerza pura. Sus golpes eran demasiado veloces, demasiado precisos. Aplastaba concreto, partía el aire, desgarraba todo a su paso. Pero ella era otra cosa. No era fuerza. Era instinto. Era memoria física. Era rabia sagrada. Se movía con la elegancia de una diosa antigua, con la brutalidad de una bestia acorralada, y con la precisión de alguien que había nacido para ese momento. En un giro imposible, rompió la defensa del campeón y le cortó el pecho. La armadura viva chilló. Él rugió. Y entonces se volvió hacia Mateo. Lo señaló. Si lo tocas, te mato, dijo ella, sin gritar. La frase fue tan clara que se escuchó incluso en los balcones más altos.
El campeón rió, por primera vez. Ya te olvidé una vez. Puedo volver a hacerlo. Pero ella no le dio tiempo. En un salto, lo embistió con tal violencia que ambos atravesaron un muro entero y cayeron en un patio de batalla rodeado de ruinas. La pelea desapareció de la vista, pero no del oído. Los golpes retumbaban como truenos. El suelo temblaba. Las paredes se agrietaban. Mateo corrió hacia el lugar, sin pensar, sin plan, con el corazón a punto de explotar. Al llegar, los encontró cubiertos de sangre y polvo. Ella estaba de pie. Él, de rodillas. El campeón respiraba con dificultad. La máscara rota. Parte de su rostro expuesto. No era del todo humano. Ni del todo otra cosa. Era un resultado. Un residuo. Un monstruo fabricado a partir del dolor. Ella levantó la lanza. Y entonces Mateo gritó. «¡Espera!». Ella se detuvo. Su mirada se clavó en él, en ese instante, como si el tiempo se congelara. Y él entendió. Ese momento no era solo suyo. Era del mundo. Porque el mundo entero los estaba mirando. Y lo que hicieran ahora, marcaría el curso de una nueva era. Ella bajó lentamente el arma. Se acercó al campeón, mirándolo con una tristeza que ningún enemigo merecía. «Yo elegí vivir. No me obligues a matarte por lo que tú elegiste olvidar». Él intentó moverse, pero Mateo ya estaba junto a ella. Y juntos, sin violencia, le arrebataron el arma al campeón. No lo mataron. Lo dejaron allí, derrotado, humano, por primera vez. Y en ese instante, todos, desde los balcones hasta los campos, desde los túneles hasta las torres, desde los soldados hasta los esclavos, todos supieron que el imperio había cambiado de manos. No por decreto, no por conquista, sino por amor, por sangre y por fuego. El silencio era tan profundo que parecía irreal. Después de días de estruendos, choques, disparos, explosiones y gritos, ahora solo se escuchaba el viento arrastrando polvo entre los restos del palacio. Las columnas agrietadas, las estatuas caídas, las naves quemadas, todo era testigo mudo del fin de una era. Ella se mantenía erguida, con la lanza rota aún en la mano, respirando lentamente, como si cada aliento fuera un regreso. El campeón, inconsciente, había sido llevado por sus propios hombres, no como vencedor ni como mártir, sino como alguien derrotado por algo que no comprendía. Mateo la observaba desde el centro del antiguo salón imperial, justo debajo del vitral principal, aquel que representaba al primer soberano del imperio con los brazos extendidos hacia el cielo. Ahora, la luz que entraba por los cristales rotos pintaba a ambos con colores irreales, dorado, rojo, azul, como si el universo los bendijera desde lo alto. Ella caminó lentamente hacia el trono. El verdadero, el trono antiguo, forjado en la era de los titanes, cubierto de símbolos que ya nadie recordaba. La mayoría de los nobles habían huido o se habían escondido. Los pocos que quedaban, miraban desde la distancia con el corazón encogido. Ella extendió la mano y tocó el brazo del trono. Por un segundo, su cuerpo se estremeció. Cientos de recuerdos le atravesaron el alma como relámpagos. Batallas, ceremonias, sacrificios, traiciones, aplausos falsos, órdenes que nunca debieron haberse dado. Vio su rostro de entonces. Frío, perfecto, intocable. Vio a su padre morir. Vio a su madre arder. Vio el rostro del campeón besando su anillo antes de volverse monstruo. Y también se vio a sí misma, sola en un pasillo interminable, esperando una vida que jamás llegó. Soltó el trono. Se giró. Y miró a Mateo. Él caminó hacia ella con pasos lentos, serenos, como si su cuerpo supiera que estaba a punto de presenciar algo sagrado. Ella lo tomó de la mano. Lo recordé todo, dijo ella con voz suave, pero firme. Fui Aurelia del trono dorado. General de todos los ejércitos. Hija del primer sol. Mano de la justicia. Voz del fuego. Pero ahora. Lo miró a los ojos. Ahora solo quiero ser tuya. Mateo tragó saliva. Le costaba hablar. Sus emociones le apretaban el pecho. No tienes que renunciar a tu poder por mí. No renuncio a nada. El trono sigue allí. Pero por primera vez, quiero elegir. No ser elegida. Volvió a mirar a los presentes. A los soldados, a los obreros, a los exiliados, a los ancianos con túnicas desgarradas. Todos esperaban. Algunos de rodillas. Otros de pie. Todos en silencio.
Ella alzó la voz. No tomaré este trono. No quiero más símbolos vacíos. Si alguna vez goberné algo, fue porque creyeron en mí. No necesito un asiento para protegerlos. Solo necesito estar entre ustedes. Con él. Mateo se quedó quieto cuando sintió que ella se aferraba a su brazo. Y si alguno aún necesita vernos coronados para creer que esto es real, entonces háganlo. Pero será un trono hecho de carne, de sangre, de días, de amor. No de oro. Hubo un instante de duda colectiva. Y luego, uno por uno, comenzaron a aplaudir. Primero en silencio. Luego con fuerza. Hasta que el eco de los vítores llenó las ruinas y superó cualquier grito de guerra que alguna vez se hubiera escuchado en esas paredes. Ella no lloró, pero sus ojos brillaron como soles. Los días siguientes fueron de reconstrucción. No se proclamó una emperatriz. No se firmó ningún decreto. Solo se escribieron canciones. Canciones sobre la mujer caída del cielo y el humano que le tendió la mano cuando nadie más se atrevió. Mateo y Aurelia se retiraron a una zona libre, en los antiguos jardines colgantes. Allí, entre árboles que aún florecían bajo lunas gemelas, comenzaron de nuevo. La noche de la unión fue íntima, sin testigos. Solo estaban ellos, bajo las hojas doradas, con el cuerpo aún marcado por la batalla, pero lleno de paz. Aurelia lo besó como si no hubiera mañana. No con urgencia esta vez, sino con dulzura, con la certeza de quien ha encontrado su casa. Se desvistieron despacio, sin palabras. Sus pieles se unieron como antes, pero sin la desesperación de los días anteriores. Ahora había ternura, risa, silencios largos, caricias sin prisa, susurros entre jadeos, miradas eternas que decían más que cualquier discurso. Cuando finalmente descansaron uno junto al otro, bajo una sábana de estrellas, ella le acarició el pecho y murmuró con voz soñolienta: «Este es mi trono ahora». Él sonrió. «Y yo soy tu reino». Ella cerró los ojos. Y por primera vez en siglos, durmió en paz. La historia de ambos se contaría por generaciones. No como una conquista, sino como una elección. Como el día en que la mujer que lo había perdido todo decidió no recuperar lo que le arrebataron, sino crear algo nuevo desde el amor que encontró en el lugar más inesperado. No por destino, sino por decisión. Por la mano tendida de un hombre cualquiera, que resultó ser todo lo que ella necesitaba para volver a reinar.